hoy ese, quiero que hagamos hoy ese análisis del amor de Dios desde una historia muy conocida, que estoy seguro que ustedes tienen en sus mentes. Por eso quiero que leamos la historia, pero no la va a leer toda, sino que voy a ir eh, analizando cada parte de la historia y la vamos a ir estudiando juntos. Y, y quiero que entonces nos concentremos hoy en Lucas 15. Y para empezar, yo quiero contextualizar un poco esta historia. Esta es una parábola. Jesús enseñaba parábolas, y la palabra parábola viene de tirar algo am- en la medida en que se va haciendo otra cosa. Entonces, la idea de la parábola era como contar una historia que fuera paralela a una enseñanza profunda que él quiere dar. De manera que la historia engloba mucho de lo que Jesús quería enseñar. Y miren cómo empieza el capítulo 15, como para tener un contexto nada más. Miren que dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Todos los recaudadores de impuestos, que eran unos pecadores, eran una parte bastante baja de la sociedad en ese momento, y el resto de personas que eran públicamente pecadores se acercaban para oír a Jesús. Claro, el mensaje de él no solo era cautivante, sino que básicamente era para ellos, y se acercaban para oírlo. Pero los fariseos y los escribas, que eran los espirituales del momento, ¿sí? Los que controlaban, digamos, la parte religiosa judía de ese momento, murmuraban, se quejaban, criticaban, decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, aquí en Lucas 15 empieza Jesús como a responder esa murmuración, esa queja, esa crítica. Empieza a responderla con historias, con parábolas. Y la primera que cuenta es la parábola de la oveja que se pierde. Y entonces empieza, ustedes la conocen, empieza a retratar la historia de un pastor que tiene 100 ovejas y pierde una. ¿Y qué hace ese pastor? Va, deja las 99 y va y busca a esa una. O sea, pierde una, el 1%, literal el 1%, y prefiere dejar el 99% para ir a buscar ese 1%. Y ahí el Señor nos está hablando mucho de cómo actúa el Señor, ¿sí? De lo que vale una vida para el Señor. Entonces, en el versículo 8 dice: alégrense conmigo porque hallaba mi oveja que se había perdido. Y en estas parábolas el énfasis es eso, es la alegría que hay en el cielo por, porque uno de los que estaba perdidos se ha encontrado. Entonces, luego viene la parábola de la moneda perdida. Entonces, hay una mujer que tiene 10 monedas de plata, pierde una, y lo que hace es básicamente voltear la casa, ¿sí? Y no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. O sea, voltea la casa hasta que encuentra a esa moneda de plata única que vale muchísimo. Tenía 10 monedas y otra vez coge el uno, esa única moneda, y la busca. Y ahí, en ese contexto, miren lo que dice: de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y allí empieza la parábola del hijo pródigo. Es una historia muy interesante y que tiene un contexto que quiero irles como mostrando en la medida en que vamos leyendo la parábola y la vamos analizando. Pues tiene un contexto cultural y tiene un contexto relacional, desde el punto de vista de la relación de los padres con los hijos, tan impresionante que a mí me dejó realmente impactado. Y quizás que podríamos incluso analizar cada personaje por aparte, y tendríamos ahí muchísima material como para estudiar un buen tiempo. Y quiero que vayamos mirando: hay tres personajes principales en esta parábola. Está el padre, y está luego el hijo menor,
y luego está el hijo mayor. Y entonces en la parábola empieza diciendo, cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda, de la herencia que me corresponde. Y yo quiero empezar haciendo como este análisis para que ustedes lo vayan pensando conmigo. Y es que cuando en ese tiempo, y recuerden que esta es una historia que se está contando a campesinos, a personas en el Medio Oriente, y ese es el contexto histórico-cultural de esta parábola. Cuando tú le estás contando a esa persona en el primer siglo, que hay un hombre con dos hijos y que el menor pide la herencia, les quiero decir que eso es una cosa, una situación impensable, impensable. Traigo un poquito algo que leí de un historiador, de un sociólogo que vivió, cristiano, que vivió muchos años en el Medio Oriente y empezó a contarles esta historia a los campesinos del Medio Oriente y le decían a ese hombre, mira, esto es imposible, o sea, no hay forma de que esto ocurra, que el hijo menor, quizás el hijo mayor, quizás el hijo mayor porque es el que viene en autoridad después del padre, pero el hijo menor, pedir la herencia, eso es una cosa escandalosa, absolutamente desvergonzada, porque el hijo menor no debería pedir la... eh, la herencia. De hecho, si pide la herencia y apelo a nuestra realidad, cuando una persona tiene acceso normal a la herencia de un padre, cuando el padre muere. De manera que casi que este hijo menor se levanta de una manera muy grosera, muy burda, muy desafiante, rebelde ante su padre y le dice, padre, básicamente yo quiero que tú te mueras, porque yo quiero que tú me des la herencia. Y esto de plano ya choca, ¿no? Choca decir que tu hijo menor tiene la desfachatez, el descaro de venir a decirte, dame mi herencia. Pero, pero es increíble que en esa cultura, que es una cultura que se mueve por el honor, por la honra, él lo que hace, miren lo que dice ahí en el 12, y él les repartió sus bienes. O sea, incluso les repartió los bienes al hijo mayor. O sea, él dice, ok, tú quieres la herencia, yo tengo que dividir esto. Y entonces divide la herencia para el hijo mayor y divide la herencia para el hijo menor y le da lo que le corresponde al hijo menor. Entonces en el 13 sigue diciendo, no muchos días después, el hijo menor, ¿sí? ¿Qué hace el hijo menor juntándolo todo y ahí estaba repartiendo posesiones? Así que ahí tuvo él que convertir esto como en dinero, en dinero en efectivo y partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, su herencia, viviendo perdidamente. Entonces fíjense qué impresionante esta historia, cuando esta historia nos dice uno, es un hijo menor que no tenía derecho a pedir una herencia y no solo la pide, sino que la convierte en dinero líquido, en- en efectivo para poder irse a vivir la vida que él quería vivir. Y entonces se va a un país lejano. Claro, lo que está diciendo allí es que él definitivamente uno no quiere estar bajo la autoridad de su padre. Definitivamente él no quiere estar bajo el control de su papá. Él no quiere estar bajo la guía, bajo la dirección de su padre. Y él quiere irse a un país lejano a vivir lo que él quiere vivir, cómo lo quiera vivir, cuándo lo quiera vivir. Y él tiene eh, quiere sentirse en la potestad, en el poder de hacer lo que él quiera sin ningún tipo de control. Y ese es el mensaje cultural que hay detrás de esto. Y es el mensaje espiritual, porque realmente cuando uno se aleja del Señor, cuando uno le da la espalda a Dios, eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo, Señor, no quiero vivir bajo tu control. Tú eres mi padre, tú me creaste, yo tengo vida por ti, yo he venido a vida a través de ti, yo he sido sustentado por ti hasta el día de hoy, pero hoy quiero que eso acabe. Yo no quiero vivir más bajo tu control, yo quiero darte la espalda, yo quiero irme a un lugar lejano, quiero irme a un país lejano y ahí hacer lo que yo quiera. ¿Y qué es hacer lo que yo quiera? Lastimosamente, nuestro corazón tiene una inclinación profunda
por vivir en búsqueda de satisfacer nuestros deseos más profundos. ¿Y qué fue lo que hizo este muchacho? En promedio, este muchacho probablemente podría tener menos de 20 años, pide su herencia. ¿Qué es lo que puede hacer? Se va a malgastarlo, se va seguramente a embriagarse, seguramente a consumirlo en pasiones sexuales, seguramente va a invertirlo en juegos, seguramente va a repartir dinero, a gastarle a otras personas. Y básicamente lo que está retratando es un pecado público, ¿no? Es un pecado que todas las personas pueden ver. Ahora pónganse un poco en los zapatos, ya hemos visto que de pronto un poco lo que implica, lo que hizo este hijo pródigo, que pródigo viene de derrochador, de gastador, de extravagante, y por eso es que esta parábola se llama la parábola del hijo pródigo, pero yo estoy muy persuadido de que la historia que estamos leyendo no es solamente el hijo pródigo, sino que tiene mucho que ver con el otro hijo también, y ya lo vamos a mirar. Y qué es lo que está haciendo este muchacho? Se está rebeldizando totalmente, está yéndose totalmente en contra de la autoridad de su padre, del cuidado, de la guía, de la provisión de su padre, y le dice básicamente: yo quiero que tú estés muerto para mí, yo quiero considerarte muerto. No existes. Me voy a un país lejano, me olvido de ti, me olvido que existes, me olvido de tu presencia, me olvido de que tú puedes darme cobertura, darme protección, y yo quiero vivir mi vida absolutamente solo. Eso es lo que está diciendo. Y ahora, ¿cómo estaría el padre? Imagínense, no solamente desde el punto de vista cultural, sino emocional, el padre, ¿qué podría sentir que su hijo menor de esta manera lo avergüenza? Le produce una vergüenza profunda, lo deshonra profundamente. Pero aún en eso hay amor. Yo quiero que vean el amor del padre, en el que el padre no lo coarta, el padre no lo coge y lo amarra, por decirlo de una manera, no lo amarra a la pata de la cama y le dice: no, señor, usted me respeta, usted se queda aquí. No, el papá dice: ok, te voy a dar la opción de que lo hagas. Te voy a dar, en mi poder está, ojo, en mi poder está darte la herencia, en mi poder está dejarte ir. Yo pude haberte obligado, pero no lo voy a hacer. Yo te voy a dejar que tú vayas. Y yo veo ahí la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Y le permite vivir todo esto, ¿no? Le permite vivir todo esto. En el versículo 14 y 15 ya empieza la cosa a tocar un punto difícil, y vamos a leer este pasaje. Dice: cuando lo había gastado todo, definitivamente se lo iba a gastar todo, no había otra opción, se lo iba a gastar todo, y no había control, no tenía conciencia allí. Vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. ¿Qué coincidencia? Por supuesto, no, lo estoy diciendo sarcásticamente, no es una coincidencia. Dios tenía controlado la situación, Dios tenía controlado esto, y eso ocurre, digamos, frecuentemente. ¿Qué ocurre? Que tú estás en una situación difícil, y como decimos nosotros, para rematar, o sea, como la cerecita del pastel, como para ponerle un punto más alto al asunto, comenzó a pasar necesidad porque hubo una hambruna. Y, y cuando en ese contexto, en ese tiempo, nosotros estamos acostumbrados a vivir en una abundancia de comida aquí, que nosotros no nos imaginamos una hambruna. O sea, nosotros realmente no nos imaginamos una hambruna, pero una hambruna en ese tiempo, una gran hambre en un país, significa que no había comida suficiente. Y yo quiero que ustedes un momento piensen en lo que estaba pasando, a qué se refiere el pasaje allí cuando Jesús cuenta la historia y dice: vino una gran hambre en aquel país. Y es que la gente moría de hambre, o sea, no había comida. No había comida. Tú podías tener incluso el dinero. Ya esta persona lo había gastado todo, pero tú incluso podías tener dinero, pero no tenías, no había comida. La gente moría de hambre, literal de hambre. Hay algunas historias en las que la gente incluso llegaba al canibalismo porque no había forma de sostenerse, y el hambre era tan,
tan profunda que la gente realmente llegaba a unos extremos horribles. Entonces, no solo es que este muchacho se va, un muchacho, y quiero ponerlo aquí en el contexto también adicional, en un contexto judío. Este es un muchacho judío, un muchacho con un padre judío en una cultura judía que se va a otro país con personas que no creen en su Dios, que no adoran a su Dios. Claramente este muchacho no tiene ninguna relación con Dios, si no, no hubiera deshonrado a su padre. Y entonces se va a otro país, gasta todo lo que tiene y ahora está en medio de una hambruna. Entonces, ¿qué hace él? Entonces en el versículo 15 dice, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. O sea, esto empieza ya a salirse de proporción. Un judío, un muchacho judío que fue levantado con unas normas tan estrictas, que fue levantado sin cerdos, en su país no hay cerdos porque el cerdo es un animal inmundo para el judío. Y entonces termina este muchacho ahí y yo quiero que vean el espiral descendente del pecado. Ahí está, yo creo que bastante claramente retratado. Tú empiezas quizás con una abundancia o con una situación en la que tú puedes satisfacer tu placer, tus deseos. No solamente me refiero a deseos carnales como el deseo sexual, sino también a deseos de tu vientre, a comida, a privilegios, a posición social, a orgullo, a comodidades que no son necesarias, pero tú empiezas como a elevarte, a elevar tu ego en todas estas cosas y él se siente muy poderoso, tiene mucho dinero, él puede hacer lo que quiere, nadie lo controla, ¿cierto? Pero luego viene un tiempo de escasez y eso es definitivamente no se puede evitar. Luego el pecado, el derroche, lo que ocurre es que empiezas a experimentar escasez y cuando empiezas a experimentar escasez, empiezas a hacer un esfuerzo personal por mejorar la situación. Y es lo que está haciendo aquí el hijo pródigo. Empieza, dice, no, yo tengo que resolver esto, ya no tengo dinero, pues nada, voy a ponerme a trabajar, voy a poner a buscarme dinero porque tengo que sobrevivir. Entonces se acerca a uno de los ciudadanos de aquel país y empieza como a rogarle, es el sentido cuando esa palabra se acercó es en el sentido de rogarle, de insistirle, de estar ahí. Y entonces él lo manda a apacentar cerdos, como quien dice, como para quitárselo de encima, este muchacho que es un extranjero, que no vive aquí, que está seguramente sin ropa, está muy mal vestido, no está bien este muchacho, vamos a mandarlo que se vaya con los cerdos. Y allá queda este muchacho judío cuidando los cerdos. Y no solo eso, sino que el 16 dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y entonces es el punto más profundo, ¿no? El punto más profundo. O sea, no solamente tú no debías estar tocando cerdos ni en presencia de cerdos, sino que ahora tú querías comerte la comida del cerdo. Y yo quiero que vean allí cómo, cómo el Señor permite estas situaciones. Muy en relación a lo que mi esposa oraba al inicio del tiempo, porque muchas veces vivimos situaciones muy duras, muy difíciles, y nosotros llegamos a un estado en el que básicamente no nos pertenecemos. Y estoy hablando de esta historia y del ejemplo que presenta esta historia. Estoy tratando de exponer todo lo que hay detrás de la historia, de lo que lleva implícita la historia que contaba Jesús. Entonces, es un muchacho que ya para este punto ha perdido todo, no tiene casa, no tiene un lugar donde vivir. Y entonces empieza a buscar cómo nos imaginamos a ese muchacho, cómo se lo imaginan, cómo está, está sucio, huele mal, está tirado en la calle, no tiene un lugar donde estar, no tiene a dónde ir, empieza a buscar a esta persona a ver si le ayuda y lo manda a los cerdos. Eh, Probablemente no hay campesinos aquí o de pronto no han tenido esa experiencia tan vívida campesina de vivir en una finca,
pero cuando uno tiene oportunidad de ver unos cerdos en un lugar como una finca, uno se da cuenta que están en un lugar sucio. Y eso es en este momento, en el 2025, en el primer siglo, como era. Era igual o quizás peor por las condiciones de los lugares. Entonces, sucio, olía feo. Y ahí estaba ese muchacho cuidando cerdos. Y cuando está ahí, él empieza a verse, a verse él mismo, a verse la situación que lo ha llevado allí. ¿Qué lo ha llevado allí? ¿Cómo es posible que ese muchacho esté en esa situación? Y a veces nosotros estamos en situaciones y estamos metidos en el fango, en el lodo, estamos metidos en situaciones tan difíciles, tan complicadas y no sabemos cómo salir de allí y parece que nosotros estuviéramos como anestesiados, como que no nos damos cuenta nosotros mismos de lo que está ocurriendo. No sabemos por qué estamos ahí, no entendemos cómo llegamos ahí, no sabemos la realidad, no entendemos, no discernimos la realidad, no nos reconocemos nosotros mismos en esa situación. El espiral descendente del pecado nos ha llevado a una situación en la que ni siquiera nosotros entendemos cómo llegamos ahí, ni entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Y actuamos como en automático y no entendemos lo que hacemos. Y básicamente estamos como sobreviviendo. Este muchacho estaba ahí como sobreviviendo, como yendo a sacar un día, a sacar el día de hoy, a ver si hoy como algo, y lo único que tiene enfrente es la comida de cerdos, algarrobas, un fruto larguito que también incluso aquí en Colombia tenemos y que se parece por las características, por la forma en cómo se podría preparar, incluso algunos lo utilizan como cacao, aunque no es igual que el cacao, pero sabe parecido. Pero a estos cerdos les tiraban los sobrados. Ustedes saben que los cerdos comen seguramente lo que sobra y así los van engordando. Así que este muchacho está definitivamente tocando fondo y yo quiero que piensen un poco allí en lo que significa tocar fondo. Es no tener nada, es colapsar totalmente, es sentir una pérdida total. Eh, y este muchacho estaba en una situación bien difícil y él estaba, seguramente se tomó su tiempo para en esa situación en la que no podía hacer nada más, sino estar ahí mirando los cerdos y cuidándolos y deseando comer porque estaba en hambruna, no tenía dinero, tenía mucha hambre y estaba llevado por esa profunda necesidad. Hay una palabra allí en el versículo 17 que nos da como una idea de qué estaba ocurriendo internamente en ese muchacho. Y es el versículo 17, ahí está. Y dice, entonces volviendo en sí, cuando uno lee este pasaje, volviendo en sí, uno entiende a qué se refiere. Volviendo en sí es como reflexionar, es como, es como analizar, es como concluir algo y decir, estoy consciente ahora. Esa es la palabra. Entonces, volviendo en sí es como digamos, como si sus ojos se hubieran abierto y él pudiese ver a dónde había llegado. El volver en sí es como despertar, ¿sí? Y aquí esto me llevó mucho a una situación en medicina que nosotros conocemos como síncope y puede ser algo parecido a un desmayo. Cuando una persona se desmaya o tiene un síncope, pierde la conciencia. Entonces, en un lenguaje muy popular, en las personas que no son médicos, muchas veces lo dicen, ya está volviendo en sí, ya está despertando, ya está cobrando otra vez conciencia. Y este es el sentido de ese pasaje. Ya está volviendo. Entonces dijo, entonces volviendo en sí. Y quiero que un momento nos quedemos ahí porque ahora yo quiero ponerles esto en sus mentes. Una persona desmayada, ¿qué hay que hacer para poder saber que está bien y cuál es el reflejo que uno tiene cuando uno ve una persona desmayada? Es despertarla, es despertarla.
Volverla en sí es tratar de despertarla y es lo que nosotros hacemos, por decir algo en el hospital, cuando tienes una persona que está inconsciente, tú la llamas, tú la tratas de despertar. Por tanto, ese volver en sí implica que alguien más te despierta. Volver en sí no significa que yo tuve en esta historia, en este sentido, volver en sí no significa que él tuvo una iluminación de su propia fuerza o de su propia intención. Volver en sí es algo que alguien ejerce sobre ti. Entonces, miren, este mismo pasaje lo podemos mirar desde Efesios 2, y es un pasaje que hemos leído un par de veces acá, porque yo quiero que vean cómo esto se conecta con esto que habla Pablo. Y miren Pablo que dice en Efesios 2, dice, y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y allí lo conecto con esta historia que estamos leyendo, porque esta historia de Lucas 15 es definitivamente retrata eso, retrata un muchacho que estaba muerto, que estaba muerto espiritualmente, estaba muerto. Por eso este pasaje aquí en el 17 dice, entonces volviendo en sí, es como quien dice, él estaba en una situación tan profundamente anormal, espiritualmente, había roto su relación con su padre, se había ido a un país lejano, había hecho lo que había querido y lo único que había logrado era tocar fondo y llegar a un grado de inconsciencia. Él parecía estar vivo, él parecía estar vivo, pero él no estaba vivo espiritualmente porque él tuvo que volver en sí, él tuvo que tener un momento de conciencia, de despertar, y entonces allí, miren lo que dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre se acordó del papá? Mientras estuvo con dinero, mientras estuvo haciendo lo que quería, el papá en su mente no existía. Pero en ese momento en que él despierta, en que él entra en conciencia de esta situación tan horrible en la que está, dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre? Y ahí quiero contarles algo. En ese tiempo, culturalmente, un padre con el dinero que tenía el padre de este muchacho, porque tenía mucho dinero, trabajadores, esclavos seguramente, una hacienda, tenía para darles una buena herencia, se la repartió. O sea, era un hombre pudiente, era un hombre que tenía dinero, que tenía posesiones y que además era generoso. Miren esto, los trabajadores eran diferentes a los esclavos. Un esclavo tú lo tenías en tu casa, un esclavo tú lo alimentabas, le dabas un lugar donde vivir, incluso cuidabas a su familia y estaba en tu casa, un esclavo. Pero un trabajador, esta palabra que se utiliza ahí, trabajador, eran trabajadores a sueldo, es decir, venían, trabajaban un día y les pagabas, punto. Y después se iban. El esclavo tenía incluso donde quedarse, ¿sí? Pero el trabajador no, el trabajador era un trabajador a diario, como un independiente, un freelance que llegaba y le pagaba su día. Entonces, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Ah, fíjate esto, el padre era tan generoso y él lo sabía porque lo había visto, que su padre era muy generoso y que no solo a sus trabajadores, que no tenía ninguna obligación con ellos, sino de pagarle su día, les daba pan. Y no solo les daba pan, sino que les daba pan de sobra. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, una decisión que no había tomado antes. Él prefería estar lejos de su padre, prefería gastarse el dinero y entonces dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y yo aquí quiero resaltarles lo que realmente es el arrepentimiento. Fíjense lo que es el arrepentimiento, porque una de las cosas que Jesús demanda de nosotros es arrepentimiento.
Cuando venimos al Señor Jesús, y miren que esta historia la está contando Él mismo, y está diciendo, y ahí está retratando unas cosas que hace este hijo pródigo, y se las quiero aquí mostrar. Son 5 cosas que el hijo pródigo experimenta. Uno, identifica su estado profundamente perdido. No tiene vida espiritual, no se acuerda del Padre, entonces ahora se acuerda del Padre. No tiene ninguna relación con el Padre y ahora quiere volver al Padre, y está en un profundo estado de perdición física, espiritual, emocional. Este dice, óyeme, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdido. Yo sé que mi padre tiene la provisión. Yo sé que mi padre puede darme. Yo entiendo ahora el estado en el que estoy. Entiendo el estado profundamente perdido en el que estoy. Segundo, identifica quién puede ayudarlo. Él sabe en ese estado quién es el único que lo puede ayudar. Él no piensa en buscar otro trabajo y que lo saquen de donde los cerdos para que lo pongan donde las vacas. No, él piensa es en irse a su padre. Él no piensa en hacer otra cosa que no sea restablecer la relación con su padre. Él no piensa bueno, si este señor a mí me da platica, yo me puedo quedar aquí donde los cerdos y puedo tener platica y comprar comida, pero me quedo aquí donde los cerdos. No, él dice, no, yo tengo que ir a mi padre. Yo tengo que cambiar radicalmente en mi momento. Yo tengo que ir a donde el que tiene la provisión, a donde es el que está, el que quiere bendecirme, el que quiere ayudarme, y tengo que estar donde el que es generoso. Mi padre es generoso. Yo sé que con mi padre voy a tener pan, y voy a tener pan de sobra porque él es el que tiene el poder para dármelo. Y entonces en el 3 toma una decisión. Toma una decisión. El tercer punto: uno, identifica el estado profundamente perdido en el que está. Dos, identifica quién es el único que lo puede ayudar. Tres, toma una decisión. Toma una decisión. Esto no es quedarse solamente en el yo debería, en el yo quisiera, en el yo podría, sino que toma una decisión. El versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi Padre. Estoy decidido a uno, salir de donde estoy, y dos, en restablecer mi relación con mi Padre. ¿Y qué le voy a decir? Confesar el pecado. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y el orden no es un orden coincidencial. El orden no es un orden cualquiera. Es que tú, antes de pecar contra alguien aquí en la tierra, en el plano horizontal, ya tú has pecado en el plano vertical. Cuando tú tienes un quebrantamiento relacional aquí en la tierra, es porque tu relación del cielo ya está quebrantada. Y este muchacho lo entendió y le dice, y quiere ir donde su padre y decirle, Padre, he pecado contra Dios, le he fallado a Dios, te he deshonrado, me he ido, he desdeñado, he despreciado tu guía, tu protección. Y yo quiero que recuerden cómo está este muchacho. Está sucio, seguramente no se ha bañado, huele horrible, tiene hambre, está flaco, su ropa está completamente sucia, rota, raída. Y él dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, la he embarrado profundamente. Ahora veo, ahora desperté, ahora soy consciente. Yo estaba como dormido, estaba anestesiado, estaba inconsciente, estaba en un estado que ni yo mismo entendía, ni yo mismo me pertenecía. Pero ahora ya vi, papá. Ya vi, ya entendí. He visto que he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Entonces, el hijo pródigo confiesa su pecado y le dice, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra... Entonces le dice, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Wow, esto es arrepentimiento. Esto es arrepentimiento. Yo sé que yo soy tu hijo, papá, pero con lo que hice, yo perdí todo. Con lo que hice, yo perdí todo.
Yo te deshonré a tal grado, papá, que ya no me merezco ni siquiera ser hijo tuyo. No aspiro a que me des nada. No aspiro a nada. Yo aspiro a ser como un trabajador. No aspiro ni siquiera a ser un esclavo que vive en tu casa. Yo aspiro a ser un trabajador que va en la mañana, que trabaja contigo, que tú le das pan y le das pan de sobra, aunque no tienes que hacerlo, y me pagues al final del día. Y yo me quiero ganar mi lugar. Yo me quiero ganar mi espacio. Entonces en el versículo 20 levantándose. Esto no se quedó en un buen pensamiento, esto no se quedó en una buena idea, en un buen deseo, en un momento de emoción, con lágrimas. Él se dio cuenta dónde estaba y entonces dijo, sí, yo lo voy a hacer. Y al día siguiente siguió ahí en la poza de los cerdos, siguió alimentándolos y mirando las algarrobas y diciendo, ay, si yo me comiera una algarroba, debería ir a mi padre. No, en el versículo 20 él se levanta. Él identificó su estado profundamente perdido. Él identificó quién era el único que lo podía ayudar. Él tomó una decisión, confesó su pecado, mostró el arrepentimiento y se levantó, fue a su padre e hizo exactamente lo que él había pensado. Pero algo extraordinario ocurrió aquí. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y yo quiero detenerme allí. ¿Cómo el padre sabía que vendría su hijo? Jesús acaba de contar dos historias, la historia de la oveja perdida y la historia de la moneda perdida. Y en las dos, ¿qué es lo que está queriendo retratar Jesús? Que si el pastor ve una oveja perdida, ¿qué hace? Sale y la busca. Que si la mujer se pierde una moneda, ¿qué hace? Va y la busca hasta que la encuentra. Adivinen qué estaba haciendo el padre. Estaba buscando a su hijo. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos quizás años han podido pasar? Y este padre está en la plaza, en la puerta de la ciudad, como mirando a ver si de pronto su hijo viene. ¿Cuántas noches este padre esperando ver a su hijo? ¿Cuántas noches este padre deseando que su hijo regresara, sabiendo que le iba a pasar mal, que está fuera de su cuidado, de su protección, de su guía, de su protección, de su provisión? Y él sabe que el hijo va a tener un momento de necesidad y el padre está buscándolo. El padre logra verlo de lejos y el padre nos conoce. El padre conoce a su hijo y supo que era él. ¿Por qué? Porque lo vio cómo caminaba, porque le vio el cuerpo, le vio su biotipo, vio cómo era su cuerpo, cómo caminaba, como cuando tú vas en la calle y ves a alguien y dices, uy, ese por detrás se me parece a fulano. El padre lo vio de lejos y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y yo les quiero recordar, ¿a a quién se le echó sobre su cuello? Al hijo que llevaba semanas, meses sin bañarse, con ropa rota, vieja, sucia, sucio oliendo a cerdo, sucio de cerdo, oliendo a basura, andrajoso. Y su padre corrió y se le tiró al cuello, literal, y lo besó. Y el beso de un padre a un hijo es un acto culturalmente para ese tiempo, igual que de pronto no tan profundo como para ahora, pero es un beso, un te amo, era un te recibo, un beso era estás conmigo, estás cerca de mí, no estás lejos. Y echarte sobre el cuello, pero ¿sobre quién se estaba echando sobre el cuello? ¿A quién el padre estaba abrazando y estaba besando? Al mismo hijo menor que lo había deshonrado, al mismo hijo menor que le había pedido la herencia, al mismo hijo menor que lo había avergonzado públicamente porque todo el mundo se había dado cuenta de lo que había hecho su hijo menor. Y a ese se le echa encima a su padre, a ese estaba buscando su padre, a ese estaba viendo de lejos a ver si venía su padre.
Eso es lo que Dios hace por nosotros. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros estamos en el fondo profundo del pecado público. Nos va, nos busca, está atento a ver. Y en el 21 le dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Le dijo exactamente lo mismo que había pensado decirle, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y en el versículo 22 parece que el padre no lo hubiera escuchado. Parece que el padre no lo hubiera escuchado. El padre dijo a sus siervos pronto, dijo a sus siervos. O sea que el padre estaba buscándolo y tenía siervos ahí al lado. Pronto traigan la mejor ropa. Ese siervos, fíjense que el otro era un trabajador. Estos siervos sí son los esclavos. Son los esclavos. Pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Traigan la túnica que usamos para los eventos especiales, le dijo a los esclavos, la túnica que usamos para los matrimonios, para las fiestas espectaculares, tráiganla y vístanlo, porque este es mi hijo. Y mi hijo no puede estar con ropa sucia. Vístanlo, báñenlo, perfúmenlo, pónganle la mejor ropa, pónganle un anillo en su mano, el anillo de la familia con el que firmamos los documentos, porque mi hijo es dueño de todo lo que tengo, porque mi hijo tiene toda la autoridad, porque aunque él no quiere, no quería ser mi hijo, por eso se fue lejos y aún hoy regresa y me dice, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, él sí es mi hijo, porque yo lo amo. Y pónganle sandalias en los pies, porque alguien en su posición, en mi casa, como mi hijo, nadie está descalzo. Los esclavos están descalzos, ellos sí, pero mi hijo no. Mi hijo tiene sandalias y traigan el becerro. Traigan el becerro engordado, ese que hemos estado preparando durante todo un año, ese que tenemos guardado para una ocasión especial. Mátenlo y comamos y hagamos fiesta y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto. Recuerden, Efesios 2, mi hijo estaba muerto. Mi hijo estaba muerto, su padre lo daba por muerto. ¿Qué podemos hacer con un muerto? Familia, un muerto que hace, no hace nada. Un muerto no tiene capacidad de escuchar, no tiene capacidad de decidir, un muerto no tiene capacidad de volver en sí, un muerto no tiene capacidad de reflexionar. El padre se lo dijo, mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. Qué historia tan espectacular, qué historia tan conmovedora, porque retrata perfectamente lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros estamos lejos de Él. El amor de Dios, que es lo que hemos estado mirando dentro de los atributos de Dios, es un atributo tan espectacular, tan profundo, es un atributo tan especial. Es un atributo que no tiene comparación. El amor de Dios es un atributo que sobrepasa todo entendimiento. Yo confío en que el Espíritu Santo mismo esté mostrándoles la profundidad de esto que estamos viendo, porque cuando el Padre recibe a su Hijo, el padre no, no lo recrimina. Socialmente, socialmente, ¿qué debió haber ocurrido? Socialmente, ¿qué debió haber pasado? Socialmente, lo que debió ocurrir es que el padre incluso lo abofeteara y la ley incluso decía que lo debían matar. La ley incluso decía que lo debían matar. Y el padre lo que ha hecho es tirarse en los brazos, tirarse, abrir sus brazos y tirarse al cuello de este muchacho
besarlo. El padre no lo recriminó. El hijo le dijo, papá, lo perdí todo. Papá, lo perdí todo. Papá, no tengo forma de pagarte. Lo perdí absolutamente todo. Te perdí a ti, perdí mi relación contigo, perdí el dinero, perdí la dignidad, perdí la herencia de mi familia, perdí el legado de todo lo que tú habías trabajado. Lo perdí todo, papá. El pecado me quitó todo, Padre. Y vengo a ti sin nada. No tengo nada que darte. Hazme como un trabajador tuyo. Yo me quiero ganar esto, pero el Padre, ¿cómo responde? Con amor y con gracia. No te estoy oyendo. ¿Trabajador? ¿Cuál trabajador? Si yo con amor eterno te he amado, si yo te elegí para adoptarte como mi hijo, y ahí los conecto con la paternidad de Dios y con la adopción que ya hablamos antes. Pónganle un anillo, vístanlo, báñenlo, pónganle sandalias y hagamos fiesta. Esta historia retrata el pecado público, el pecado extremo, y es probable que ni usted ni yo hayamos estado en una situación como esta, perdido en la calle, tirado. Pero Jesús la pone en un extremo para decirle a los que estaban escuchándole, los fariseos, los escribas, que murmuraban porque él estaba con pecadores, y los recaudadores de impuestos y pecadores que lo estaban oyendo, esto era una historia de esperanza. Era una historia de esperanza porque esas personas, esos pecadores, escuchaban esta historia y decían, pero yo no estoy tan mal. Y si ese padre recibió a este muchacho que en extremo pecó, entonces yo tengo esperanza, yo puedo venir al Padre. Y es lo mismo que nos está diciendo Jesús hoy. Sobre todo cuando vemos el siguiente pasaje, en el pasaje del versículo 25, y voy a hacerlo rápido. Dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas. Y en vez de ir a su papá, dice, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y en el 27 dice, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque él lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó. Esta historia no es del hijo pródigo, esta historia es de los dos hijos, porque ahora el hijo mayor tiene su propia historia. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que no es mi hermano, es hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. ¿Qué le está diciendo aquí el hijo mayor? Le dije, mírame, si yo he sido perfecto, yo nunca te he desobedecido. Ah, le está diciendo, no, mi pecado no es público, papá. Yo en la sociedad, yo soy el hijo perfecto y a mí tú no me has hecho una fiesta así. Le está diciendo, yo te he honrado todo el tiempo, pero lo ha honrado externamente, porque si el hijo mayor hubiese tenido una relación con su padre y hubiese estado espiritualmente cerca del padre, entonces él se hubiera alegrado porque su hermano había vuelto, él hubiera estado afuera buscando a su hermano, él hubiera acompañado a su hijo y no hubiera sido un aparentador, no hubiera sido un altivo, un orgulloso, un rencoroso. Y este hermano mayor retrata el pecado interno porque el pecado externo es fácil verlo. Al borracho en la calle es fácil verlo. El pecado externo es fácil verlo, pero el pecado interno es el primer paso. El pecado interno es del que todos somos culpables. Este hijo mayor, en vez de alegrarse, lo que hizo fue sentirse celoso. Era como decirle a su padre, padre, tú me debes.
Tú me debes a mí porque yo a ti te he honrado. Era como decirle a Dios, Dios, yo me he ganado la bendición porque yo te he obedecido. Y el padre le contesta de manera espectacular, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Le estaba diciendo, hijo, si tú estabas aquí y tú tenías esa relación conmigo, ¿por qué nunca cogiste el cabrito? ¿Por qué nunca te serviste de mis bendiciones? ¿Por qué nunca lo hiciste? Tú estabas aquí, pero no estabas conmigo. Tú estabas aquí, pero no tenías una relación conmigo. Tu hermano lo que hizo fue expresarlo y ponerlo público. Yo me voy, me llevo todo. Pero cuando yo repartí los bienes, tú no rechazaste tu herencia. Tú también la cogiste, porque ahí al principio de la historia dice, y le repartió sus bienes. Y entonces ahora que yo me alegro porque tu hijo estaba muerto, entonces ahora tú estás molesto. Pero igual que con el hijo pródigo, que el padre fue a buscarlo. Miren el pasaje, que el mismo pasaje lo dice, ¿no? El versículo 28 dice, entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, igual que el padre le rogó al otro hijo, en un sentido, porque lo buscaba hasta que llegó. El padre también buscó. Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué hace el amor de Dios? El amor de Dios, uno, incluso permite que te alejes. El amor de Dios te hace volver. El amor de Dios te despierta, regenera tu corazón. El término es regenerar tu corazón, regenera tu corazón. Entonces tú tienes como un despertar mental y dices, wow, ¿dónde estoy? Y lo tercero es que produce en ti arrepentimiento. El hijo pródigo, cosa que no experimentó el hijo mayor, la historia termina ahí. El hijo pródigo experimentó el verdadero arrepentimiento y aunque su pecado fue extremo y público, hubo amor, hubo perdón, hubo restauración para él. El amor de Dios te permite alejarte. El amor de Dios hace que tú vuelvas cuando te despierta y te das cuenta, te regenera y sabes en dónde estás. Tres, produce arrepentimiento. Tú tienes un real arrepentimiento. Tú identificas tu pecado, te arrepientes, cambias tu conducta, te vas de donde estabas, vuelves a tu Padre. El amor de Dios cubre y borra tu pecado. El amor de Dios te lava y te limpia. El amor de Dios te da vida eterna, una relación eterna con tu Padre. Y el amor de Dios hace fiesta. El amor de Dios se alegra cuando un pecador vuelve a Él. Esta historia es espectacular, familia. Podríamos estar aquí un rato largo más analizando muchas otras cosas, pero quiero que oremos conforme a esta historia, porque el amor de Dios es mucho más es mucho más que simplemente cuidarnos de que en el día no nos pase nada. El amor de Dios es mucho más que tener un trabajo. El amor de Dios es mucho más que nos paguen a tiempo, tener suficiente presupuesto. El amor de Dios es mucho más que nos regale unos lindos hijos que les va bien en el colegio. El amor de Dios es mucho más que eso. El amor de Dios sale, te busca. El amor de Dios despierta tu espíritu a la realidad del Señor. El amor de Dios busca una relación contigo. Y eso solo lo puede hacer a través de Jesús. Jesús fue el que llegó aquí a buscarnos a nosotros. Jesús fue el que vino, dejó su trono en el cielo y vino aquí y se entregó en una cruz para que el Padre nos pueda abrazar, andrajosos, malolientes, sucios, descalzos. El Padre nos puede abrazar hoy porque Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, porque el Padre no puede estar donde está el pecado. La única forma que el Señor nos pudo abrazar fue cuando nosotros estuvimos limpios, con vestiduras limpias, porque Jesús limpió nuestro pecado. Y la única forma de que Jesús limpie nuestro pecado
es arrepintiéndonos de nuestro pecado y diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hay un hijo tuyo, Jesús, que pagó por mí. Entonces ahora adóptame, ahora recíbeme, ahora abrázame. Y de esa forma quiero que oremos. Bendito Dios, en esta mañana yo te doy gracias, Señor. Qué historia tan profunda, tan especial. Qué historia, Señor, tan revelacional. Una historia que nos revela nuestra realidad. Estamos perdidos sin ti, Señor. Estamos perdidos sin ti, Dios. Estamos perdidos sin tu amor. Estamos perdidos, Padre. Y en esta mañana no importa cómo nos encontremos, no importa qué tan sucios estemos, podemos venir a Él. No importa a qué huela nuestra vida, no importa si hemos tocado fondo o no lo hemos tocado. No importa si nuestro pecado se ve públicamente o si el pecado tú sabes que va por dentro y tú conoces tu propia inclinación a no buscar a Dios, a despreciarlo, aunque pareciera que estuviera tu vida bien, como el hijo mayor, que todo parecía que iba en orden, pero resulta que nunca había tenido una relación con su padre, siempre había sido altivo y había seguido las reglas simplemente para que hablaran bien de él, para aparentar. O quizás, como yo, mi Dios, has podido vivir en ambos sitios, en ambas situaciones. Quizás, mi Señor, como yo, hemos vivido el pecado público y el pecado privado, Señor. Pero Jesús murió en una cruz por ambos. Jesús murió en una cruz tanto por el hijo pródigo, el hijo menor, como por el hijo mayor. Y los dos podemos venir al Padre y nos podemos abrazar al Padre y podemos experimentar el amor del Padre, el amor que borra toda culpa, el amor que borra todo remordimiento, el amor que borra todo pasado. Y entonces podemos abrazarnos a Él y decirle, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, he pecado contra ti, he pecado contra Dios, me he rebelado contra Dios. Ahora no soy digno de ser tu hijo, Señor. Y yo quisiera incluso con mis propias fuerzas ganarme tu bendición ahora, haciendo las cosas bien. Pero tú me dices, calla, hijo mío, porque ya Jesús pagó. Ya tú no tienes que hacer nada. Ya Jesús pagó en la cruz. Ahora solo queda que te abraces a mí. Ahora solo queda que me dejes besarte. Ahora solo queda que me dejes vestirte. Déjame poner un anillo en tu mano. Déjame poner sandalias en tus manos. Déjame lavar tus pies. Déjame poner sandalias en tus pies. Déjame lavarte. Déjame que mate el becerro gordo, déjame que haga fiesta, déjame que me alegre, porque esta ovejita, una sola ovejita se me había ido y yo la fui a buscar y la encontré. Tú estabas muerto y ahora has revivido. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo en esos momentos nos revive, nos despierta, nos hace volver, nos hace despertar de la muerte espiritual. Anhelamos, Señor, entonces ser como el hijo pródigo, arrepentirnos y venir a ti y disfrutar de tu amor, Señor. Anhelamos entonces que tú tomes nuestra vida, Señor, y nos permitas regresar a tu redil. Gracias, mi buen Dios, que esto pueda ser algo que vivamos a diario, Señor, porque diariamente pecamos y que diariamente podamos volver a ti, Señor. Gracias por tu palabra y por revelarla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.